Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. También mandamos un saludo muy afectuoso a las personas que nos ven en la parte sur del estado de Sonora y también en la parte que colinda Sinaloa, en la parte sur, con Nayarit. Les mandamos un saludo muy afectuoso. Hoy tenemos aquí en el estudio a dos analistas políticos, jóvenes y talentosos. Me refiero a Oswaldo Villaseñor y a Marco Antonio Lizárraga. Ahorita los voy a presentar. Antes de pasar con nuestros invitados, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellos de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía, moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestros invitados, vamos a ir un corte. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio que usted nos puede sintonizar en el canal 10.1. Canal 10.1, somos televisión abierta, llegamos más lejos. También el sistema en el 1110 de megacable, 1110 megacable y 110 señal de megacable. También nos puede sintonizar a través del internet, desde su teléfono celular inteligente, desde su iPad, desde su televisión inteligente. Nos puede ver desde cualquier parte del mundo en la televisión online. Nos puede ver a través del www.tvpacifico.mx. www.tvpacifico.mx, nos puede ver desde ahí. Sus comentarios a mi Twitter en @jhectormunoz o a mi Facebook Héctor Muñoz. Bien, como les comentaba hace unos instantes, hoy nos acompañan dos jóvenes que, pues jóvenes yo les digo porque están más jóvenes que yo, pero en realidad sí están más jóvenes. Ellos prometen mucho en el periodismo, son amigos de hace mucho tiempo, escriben en varios periódicos y poco a poco son sinaloenses ellos, y poco a poco ellos han incrementado su popularidad por su estilo de escribir sus columnas. Presento aquí primero a Marco Antonio Lizárraga. Él es de Mazatlán. Y Marco Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor, gracias por la invitación y vamos a entrar en materia, ¿no? Bien. También presento a Oswaldo Villaseñor de Mochis. Oswaldo, bienvenido, buenas noches. Doctor, buenas noches. Marco Antonio, buenas noches. La verdad, pues un tema interesante, elecciones 2018, una decisión que va a ser fundamental para todos los mexicanos. Bien, pues como se me adelantó aquí mi amigo, mi compañero Oswaldo Villaseñor, precisamente hoy vamos a hablar del tema de las elecciones del 1 de julio del 2018. Es un tema que está en todas las mesas y en fin, bueno, pues cada día que pasa, bueno, pues ya están más definidas las cosas. Pero le recuerdo al auditorio, bueno, tenemos los candidatos ya, tenemos a Ricardo Anaya, ya en una coalición con el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Tenemos a José Antonio Meade por el PRI y por el Partido Verde Ecologista Mexicano y con el PANAL. También tenemos a Andrés Manuel López Obrador por el Partido Morena, PT y el Partido Encuentro Social. A Margarita Zavala, ella está buscando terminar de recolectar las firmas como candidata independiente. Jaime Rodríguez el Bronco ya completó las firmas y también tenemos al ex senador con licencia Ríos Peter, quien está también pues ya casi terminando el proceso de las firmas. Bien, yo le pregunto aquí a Marco Antonio Lizárraga. Marco Antonio, ¿cómo ves el escenario rumbo al 2018? Pues para mí es un panorama inédito el que se ha visto pues en este proceso interno, externo, dentro de los partidos, principalmente porque la figura de Andrés Manuel López Obrador ha crecido bastante a lo largo de los años, que en lugar de irse apagando conforme ha sido candidato a la presidencia de la República, tanto por el PRD como por el PT, haber sido presidente legítimo en su tiempo, pues ahora ya con Morena, que es un partido fundado por él mismo,
pues ya nos vemos un panorama muy distinto al que veíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque vemos un Andrés Manuel López Obrador fuerte, la campaña del famoso ya sabes quién, que sabemos obviamente hacia quién va dirigido, le ha pegado muy bien con la gente y obviamente en las redes sociales es donde más puntos favorables se ha encontrado. Tenemos un José Antonio Meade que pues ha sido muy parco, en lo personal lo veo, un candidato pues muy gris, que no ha sabido hacer clic con la gente, no ha sabido engancharlos en sus discursos, y eso que estamos en el proceso interno. Esto para mí sería como una alerta roja para los priistas, ver qué estrategias formar para poder que José Antonio Meade Curibreña pueda tener ese enganche con la gente, ¿no? Y por otro lado, pues vemos a un Ricardo Anaya Cortés, pues también muy fortalecido por la forma en cómo llegó a ser el precandidato por parte de la coalición al Frente por México, y de esta manera pues es un panorama completamente muy diverso. Tenemos precandidatos o aspirantes a candidatos, mejor dicho, a presidente de la República por parte de la vía independiente. Vemos a un Bronco, a un Jaime Rodríguez Calderón muy fuerte, muy fortalecido, y que tiene la fortaleza pues de tener pues muchos adeptos por todos lados, ¿no? Veo un panorama muy complicado para el PRI. Conservar la presidencia no va a ser nada fácil si es que logra tenerla. ¿Cuál crees que sea dentro del PRI? ¿Por qué crees cuál es el principal obstáculo? Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel. Ahí la cuestión es esa, pues porque López Obrador trae su discurso y obviamente ya es algo que trae directamente contra el partido, trae directamente el tema de la corrupción, la impunidad, ¿eso no lo ves? También lo vemos. Obviamente el discurso que trae es muy populista, sí habla con la gente lo que quiere escuchar, pero el problema de López Obrador es que no propone cómo hacerlo, y ese es probablemente el temor quizás de los priistas, porque pues es un presidente muy populista. Recordemos cómo llegó Vicente Fox, diciéndole tepocatas, alimañas a todos los priistas. Entonces sí, es un formato que ya ha tenido tanto Fox como López Obrador, y aquí pues veo un panorama difícil para el PRI. Marco Antonio, Osvaldo Villaseñor, perdón, adelante. Doctor, ¿qué veo yo? A ver, yo creo que es una de las elecciones a la cual los mexicanos tenemos que ponerle mucha atención por muchos factores que se van a presentar por primera ocasión. A ver, primero, te cuentas. Por primera ocasión va a haber candidatos independientes a la presidencia de la República. Recordemos que en el 2012 hubo intentos de aspirantes a ser candidatos independientes y no lo lograron. Incluso Manuel Cloutier fue uno de ellos. El propio Castañeda también. Y no pudieron participar porque la figura del candidato independiente no estaba todavía regulada. No existía legalmente todavía. Ese es un factor que va a influir mucho en esta elección, a la cual los mexicanos estamos invitados a participar el 1 de julio. Otro factor interesante, a ver, normalmente el INE regulaba las etapas de campaña y precampaña, y te la regulaba de tal manera que los precandidatos en su momento se cuidaban de todo para no brincar esa línea invisible entre lo que era permitido y lo que no era permitido. Hoy estamos viviendo una precampaña que huele y sabe a campaña. O sea, los partidos políticos están en una abierta campaña desde ahorita, cuando los términos legales pues son propiamente para que los candidatos vayan solamente a los militantes de su partido político para convencerlos de que voten por ellos, pero todos son candidatos únicos. Andrés Manuel López Obrador es único en su coalición, que está conformada por Morena, por el PES, por el PT. Ricardo Anaya es candidato único, precandidato único también en su coalición, que va con el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Y José Antonio Meade también va como precandidato único. ¿Cuál es el único diferenciación que puede haber entre la precampaña con campaña? Que le ponen letritas chiquitas a los spots, a los mensajes que emiten los candidatos. Esto va dirigido a los militantes activos de cada uno de los partidos que conforman las coaliciones. Pero ya están abiertos. Pero yo creo que más allá del mensaje, más allá del discurso, cuando vemos y decimos que estamos abiertos ya en una campaña, es en el tono y en la forma en que se ha desarrollado la campaña. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado está precisamente López Obrador, que tiene 18 años en campaña, que tiene, digamos también, mucho tiempo vendiéndole y tratando de captar el voto de los indignados en México, y por otro lado estamos viendo a un José Antonio Meade y a un Ricardo Anaya peleándose por la segunda posición como la antesala
de llegar a la presidencia de la República. Bien, vamos a ir un corte y regresamos. Le comento al auditorio, está con nosotros aquí en el estudio, nos acompañan Osvaldo Villaseñor, quien acaba de terminar de hacernos su punto de vista, y también Marco Antonio Lizárraga. Vamos a ir un corte, regresamos. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en @jhéctormuñoz. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio que está con nosotros aquí en el estudio el licenciado Marco Antonio Lizárraga y Osvaldo Villaseñor, ambos analistas políticos, y estamos platicando acerca de la elección del 1 de julio de este 2018. Bien, Marco Antonio Lizárraga, adelante. Pues sí, yo como comentamos ahorita fuera del aire, para mí es un panorama muy, muy diferente, pero también me preocupa en lo particular como mexicano la forma mesiánica que está tomando Andrés Manuel López Obrador en este proceso electoral en pre-campaña. No lo quiero imaginar cuando ya sea candidato ahora sí de la coalición Morena, PETA y PES, cómo vaya a manejar su discurso o cómo lo vaya a hacer. Quizás estamos esperando muchos la forma en cómo va a realizar las cosas. O sea, quitar las pensiones a los expresidentes pues suena agradable para muchos porque pues no es justo para muchas personas que no tienen que comer con la pensión que da 50 millones que reciben ciertos expresidentes de la República. ¿Cuánto ¿no? es? 50 millones de pesos. Aparte, la forma en cómo está queriendo acabar con la corrupción, lo que quiso hacer con la amnistía para el narcotráfico, es algo riesgoso, quizás podemos decirlo, porque para mucha gente el narcotráfico es lo contrario a la ley y querer congeniar con él como que no es tanto, ¿no? Ya incluso hasta en redes sociales ya hay menciones de algunos enlaces que tuvo Andrés Manuel López Obrador con ciertas personas que ya están en la cárcel por este motivo. En fin, veo un panorama enrarecido dentro de lo interno del mismo Morena, por cómo en ciertas partes de los estados también hay muchas contraversiones en contra de lo mismo que está ocurriendo dentro de Morena. La forma, por ejemplo, en Estado de México, en Ciudad de México, perdón, cómo se está eligiendo al candidato al gobierno del estado, de la Ciudad de México, y cómo en otros estados también, incluyendo Sinaloa, cómo hay actores que están peleando por un puesto cuando en realidad pues no tienen ni siquiera la intención de llenar un bollo, se diría coloquialmente, ¿no? No tienen esa capacidad de acarrear gente, pero pues bueno, se quieren colgar de la figura de Andrés Manuel, como ocurrió en su tiempo con mucho priista, con la figura de Enrique Peña Nieto, ¿no? Aquí la cuestión es ver de qué manera se va a paliar el PRI y el PAN, que están peleando, como decía Osvaldo, la segunda posición en este proceso de precampañas. Pero también faltaría ver cómo se van a manejar dentro de las campañas, porque bueno, vemos como un Ricardo Anaya muy parco, hablando inglés, hablando francés, cuando en realidad pues son problemas más graves los que tenemos en México. Y bueno, ya aprovechando la recta, si están diciendo que es mensaje para solamente los militantes de los partidos, haciendo una campaña franca, neta, como ya lo comentaba Osvaldo, es justo decir que tienen que ver la forma en cómo hacerlo. Pues bueno, si ya están empezando, pues mejor que metan la carne en el asador de una vez, para que de esta manera tenga la gente la posibilidad de poder tener un panorama más amplio, ¿no? Porque sea como sea, nos aventamos los spots, seamos militantes o no de los partidos, y esto conlleva simplemente algo que empezamos desde ahorita a crear una conciencia hacia qué candidato tendremos que elegir, o simplemente de todos nos hace uno, ¿no? Vemos a un Jaime Rodríguez que está peleando contra esa figura, y la verdad es atractivo para todos, digo yo, que un independiente que haya emanado del PRI, como lo fue él, ahora tenga esa capacidad de levantar una nación, pues también para respaldarlo principalmente, y lo que viene en el futuro, pues bueno, vamos a ver cómo se va a enfrentar, porque tienen cartas para aventar para arriba, podemos decirlo, ¿no? Muy bien. Bien, Osvaldo Villaseñor. En esta elección, yo creo que al día de hoy lo que tenemos que empezar a ver los mexicanos y quienes analizamos este fenómeno electoral son tres aspectos que tenemos que visualizar. No es solamente ver el perfil de los candidatos. Al día de hoy, si se analiza cada uno de los perfiles de los candidatos, podríamos a lo mejor incurrir en una visión parcial de las cosas. ¿Por qué? Porque vamos a decir, López Obrador representa esto y tiene esto a favor y puede tener esto en contra. O José Antonio Meade puede tener esto a favor o esto en contra. O bien Ricardo Anaya igual.
¿Por qué decimos que tenemos que analizar esto de una óptica mucho más grande? Porque para la inducción del voto, o bien el conquistar el voto, como queramos verlo y llamarlo, incurren tres factores, o tienen que verse tres factores. El primero de ellos tiene que ver con la influencia que vaya a tener los gobiernos emanados de cada uno de los partidos, o sea, y ahí me refiero a los gobiernos federal, los estatales y los municipales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los alcaldes, los gobernadores se convierten también en los patriarcas de estructuras políticas, y en muchos de los casos los gobernadores ejercen control político de los gobernadores, más allá del escenario nacional, importa el escenario local también, y eso influye. Te puede influir a favor si tienes un buen gobierno en un estado, a favor del partido que está en el gobierno, o bien te puede perjudicar si tienes un mal gobierno. Eso influye, tenemos que visualizarlo, y en ese escenario, bueno, habría que ver cuántos gobernadores tiene el PRI, cuántos alcaldes tiene el PRI, cuántos tiene el PAN, cuántos tiene el PRD o Morena. Eso es un factor que va a influir. Hay otro factor que también influye, las estructuras de los partidos políticos. Eso es determinante a la hora de tratar de hacer una proyección hacia dónde se puede ir el voto de los mexicanos. No es solamente decir, es que la sociedad está indignada hasta este partido, hasta este gobierno. Todos han sido gobierno ya. O sea, ya no puedes tú generar una esperanza en un partido porque dices, bueno, este no lo conocemos, como sucedió en el 2000, que decía, bueno, la sociedad mexicana quería un cambio, y bueno, apostó por lo que no conocía. Sí, pero ahorita tan desgastado está el PRI, tan desgastado está el PAN, tan desgastado está el PRD como está Morena. Entonces, las estructuras de los partidos juegan un papel importantísimo. Para ganar la elección. Para ganar la elección. ¿Y por qué decimos? Bueno, porque nada más, si hacemos una simple matemática, habría que decir, las nuevas reglas electorales te dicen que los partidos, absolutamente todos los partidos, tienen que postular al 50% de las mujeres. Y yo les preguntaría, en la mitad de lo que van a ser los distritos electorales, los partidos que son opositores al PRI carecen de cuadros femeninos, la gran mayoría de cuadros femeninos rentables, no capacitados, capacitados todos tienen, pero no rentables. Y el otro factor, ahí sí, es el candidato. ¿Qué tanta esperanza genera un candidato? Y si tú haces la ecuación o los tres factores los echas a la licuadora, tú puedes empezar a ver hacia dónde se puede ir una elección. Y el punto, yo concluyo diciendo que, ahorita que decía a Marco Antonio Lizárraga, de que todos buscan ahorita llegar al segundo lugar. Posicionarse. No todos, López Obrador está en la primero. La definición del segundo y el pleito por el segundo está entre el candidato de la Alianza por México al Frente, Ricardo Anaya, y José Antonio Meade. Sí, pero el tema ahorita, los que están abajo, o sea, llámense los independientes todos, excepto pues López Obrador, que está arriba en las encuestas hasta hoy, todos buscan llegar al segundo lugar. Para mí me impresiona el que llegue a marzo, en el segundo lugar, abril, ese ya puede perfilarse a ser el ganador de la elección. Hay una experiencia, doctor, hay una experiencia. 2006, recuerden que López Obrador estaba arriba de las encuestas. El candidato del PRI, Roberto Madrazo, se cayó, se desplomó por completo. ¿Qué hicieron los gobernadores priistas? Pues fijarse dónde podían colocar su voto útil. Por eso decimos, ojo con las estructuras de los gobernadores. Exacto. ¿Qué hicieron? Le dieron el voto a Felipe Calderón y apenas ganó con el 0.5%. Pero ganó. Y en el 2012 fue a la inversa. Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN, se cae en las preferencias electorales. ¿Y qué hicieron los gobernadores panistas? Votaron y apoyaron al PRI. Por eso decimos, en esta etapa de precampaña, pareciera que Ricardo Anaya y Meade están peleándose por colocarse al mes de abril en la segunda posición, como antesala de empezar a ver dónde está el voto útil. Y la negociación. Y las negociaciones y hacia dónde se van a ir los gobernadores. Se van a inclinar, y eso ya sobre todo ya definirá una elección en contra de López Obrador. Muy bien, vamos a ir a un corte y regresamos. Le comento al auditorio, nos acompañan aquí en el estudio Marco Antonio Lizárraga y Osvaldo Villaseñor, analistas políticos. Yo soy Héctor Muñoz, síganme en Twitter en @Héctor Muñoz. Regresamos en un minuto, no se vaya, quédese con nosotros. Regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Nos acompañan aquí en el estudio
Marco Antonio Lizárraga y Osvaldo Villaseñor, analistas políticos, platicando acerca de la elección rumbo al 2018 del 1 de julio de este año. Bien, Marco Antonio Lizárraga, adelante. Bueno, ya para finalizar yo quisiera comentar que veo una elección con mucho abstencionismo. ¿Abstencionismo? Sí, no creo que vayan a despertar ni López Obrador ni ningún candidato la intención del voto, porque ya lo hemos comentado, ya este país ha experimentado muchos gobiernos. Bueno, el centro del país, de todos los colores, de izquierda. Aquí en Sinaloa pues hemos tenido alternancia, en Sonora, en fin, en todos, y ya los mexicanos hemos probado de todo. Todos los partidos han gobernado, y bueno, pues tenemos un Guillermo Padres que le dio una torre a los sonorenses, tenemos pues otros gobernantes del PRI también. Pues que tenemos, todos, el tema de la impunidad y corrupción. Si estamos hablando de impunidad, si estamos hablando de corrupción, pues recordamos que López Obrador viene de izquierda también, donde ha habido casos de ese tipo, o sea, no se salva. No se salva a nadie. Y en este caso, entonces, ¿cómo convencer a la gente que no eres corrupto? ¿Cómo convencer a la gente que no eres una persona ratera? Una persona que cuando salga va a dejar cuentas claras y va a dejar menos pobres. O sea, son muchas condiciones en las que no podemos tener un convencimiento de la ciudadanía. Porque puede ser por una declaración, puede ser por una fotografía. En fin, la guerra sucia dentro de la campaña va a ser. Y esa guerra sucia... La guerra sucia empezó. Sí, pero también en lugar de abonar hacia votar hacia un candidato u otro, lo que hace es que la gente diga, ¿saben qué? Ahí muere. No queremos nada con nadie y simplemente no vamos a salir a votar. Pero a alguien le beneficia eso. Claro, pues al final al PRI. Bueno. Dentro de lo que cabe, por lo que tiene que ver con el voto duro que tiene el PRIismo, ¿no? Entonces, eso es lo que a lo mejor le están apostando, no sé, queremos pensar mal, queremos pensar bien de los procesos electorales, pero sí lo importante es cómo hacer para convencer a la gente, cómo hacer para que la gente sepa y crea en los políticos. Está muy difícil. Es un panorama muy adverso para mí. Bien. Osvaldo Villaseñor. Cuando empezamos dijimos que iba a ser una elección inédita, una elección muy diferente. ¿Y por qué? Bueno, porque decíamos van a participar candidatos independientes, sí, con la duda de si realmente van a ser realmente independientes. ¿Y por qué? Bueno, porque para poder juntar el 1% de las firmas, pues quienes saben de administración, quienes saben de matemáticas, se dice se ocupa alrededor de 60 millones de pesos para poder juntarlas. Y bueno, y toda una estructura. Y toda una estructura a nivel nacional. Entonces, lo más que se presta a la especulación es que van a ser apoyados para que sean candidatos independientes de manera legal. ¿Sí? Y hay quienes dicen que Marichuy, que estuvo aquí en Sinaloa, pues va a ser una candidata independiente sin ser candidata independiente. ¿Y por qué? Porque a lo mejor no alcanza a llegar. Sin registro. Como les fue Manuel Cloutier en su momento. Como lo fue Manuel Cloutier en su tiempo, pero va a ser una figura que va a estar inmersa en este proceso. Pero además, habría que decir también por qué también diferente. Porque esta va a ser una de las elecciones donde las redes sociales también juegan un papel muy importante, muy predominante. Siempre se decía que la televisión, los medios influyen, y claro que influyen hacia dónde pueden dirigir sus líneas editoriales, pero hoy la sociedad ha encontrado en las redes sociales un instrumento de libertad de expresión. Creo que se ha abusado de esa libertad, mucha información falsa, mucha información... Fake news, como dicen. ¿Sí? Mucha información que carece de utilidad. Pero bueno, las redes sociales ahí están, jugando un papel importantísimo también. Entonces, hay muchos factores que en esta elección van a jugar, y yo llegaba a decir, esta elección se va a definir entre el voto de los indignados contra el voto del miedo. A ver quién gana. Es una lucha entre los indignados y el miedo. ¿Y por qué decimos el miedo? Porque de varias elecciones para acá, también los poderes fácticos han jugado a las elecciones, y en esta no va a ser la diferencia, también van a jugar. Y bueno, vamos a ver esos climas enrarecidos con la guerra sucia, con la violencia desbordada en el país, que lleven precisamente a lo que pronosticaba Lizárraga. ¿A qué? Pues a que la gente no vote, o bien a que estos fenómenos inhiban la votación para un lado, o bien la promuevan para otro. Bien. Se terminó. Les hago una pregunta rápido. ¿Quién crees que gana la elección? Si todo cambia, Andrés Manuel. Pronóstico adelantado, pero creemos que la va a ganar José Antonio Meade. Muy bien, bien, válido. Les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros. Despídense del auditorio. Muchas gracias. Bien, hoy nos acompañaron aquí en el estudio Marco Antonio Lizárraga y Osvaldo Villaseñor, analizando el tema hacia el 1 de julio de 2018, la elección. Nos vemos en la próxima edición con otro tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto.